Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy por fin vamos a iniciar el abordaje del segundo libro, el capítulo segundo. Today, finally, we're going to approach the second chapter, the second book. Por fin. Finally, says Jose. El Sadhanapada. The Sadhanapada. José dice que por fin, después de haberse jalado tremenda exposición sobre los últimos aburridorcísimos sutras del capítulo primero. So Jose is saying, finally, after having exhibited in an excellent way the super boring last sutras of the first book. Ya presenté a José Armando Valencia, que está aquí presente con nosotros, con sus opiniones. So I introduced Jose Armando Valencia, who is here with his opinions and his contributions. Y la traducción de Simón Roa. And the translation of Simón Roa. Lo primero que vamos a advertir The first thing we're going to warn you es que el capítulo segundo, libro segundo de los Yoga Sutra, is that the second book of the Yoga Sutras es para temperamentos activos. is for active temperaments. ¿A qué me refiero? What do I mean? El Samadhipada, que es el libro primero, The Samadhipada, which is the first book, en general es para temperamentos introspectos. in general is more for introspective kind of Para temperaments. personas que tienen una actitud más interior, más interna. For people that have more like an inner attitude, an inner experience, more an inner attitude. Obviamente estamos hablando de los procesos de yoga. Obviously, we're talking about the yoga processes. En este segundo capítulo, In this second chapter, el Rishi Patanjali, Rishi Patanjali, o los personajes que se hayan escondido tal vez detrás de esa mítica figura, or the characters that have hidden under that mythical figure, desarrolla o describe las técnicas principalmente para personas que son muy activas, develops or describes the techniques for the people that are mainly active, que tienen su estructura cognitiva versada hacia afuera, that their cognitive structure is more directed outwards, que tienen una tendencia a que sus sentidos estén usualmente estimulados desde los efectores externos. that have a tendency to be more stimulated by their senses from the external effectors. Y por esto mismo, And because of this, en el sutra primero de este libro número 2, on the first book of this second book, on the first sutra of this second book, el Rishi Patanjali the Rishi Patanjali inicia o entra describiendo o enunciando lo que es Kriya Yoga. begins by describing what Kriya Yoga is. Tapas, Swayaya e Ishvara Pranidhana constituyen el Kriya Yoga. Tapas, Vajaya, and Shvara Pranidhana constitute what Kriya Yoga is. Y Kriya quiere decir acción, So then Kriya means action. pues yoga, ya sabemos lo que es yoga. So we already know what yoga is. Yoga es la detención de los procesos mentales So yoga is the stopping of the mental processes a través de la acción. through action. En este caso, In this case, Kriya Yoga. Kriya Yoga. Entonces, aquí el Rishi Patanjali describe So here Rishi Patanjali describes o enuncia or enunciates algo que en general en el campo del yoga no está tan claramente descrito en los textos antiguos. something that in general in the field of yoga is not quite described in the ancient texts. El Kriya Yoga Kriya Yoga no tiene claras definiciones en general. does not have clear definitions in general. Bueno, tal vez sea el momento de aclarar los diferentes usos de la palabra Kriya. So maybe now is the moment to clarify the different uses of the word Kriya. Kriya, ya acabo de decir, quiere decir acción. So Kriya, as I just mentioned, means action. Está muy emparentado con lo que es el movimiento It is quite related to what movement is. y tiene tres aplicaciones o tres acepciones básicas. And there's three ways of applying it, or three ways of understanding it. La primera es Kriya como una acción de purificación física, First is Kriya as an action of physical purification, referido a lo que conocemos en el Hatha Yoga como Shat Karma. referred to what we know in yoga as Shat Karma.
Shat quiere decir 6 Shat means 6, y karma también quiere decir acción. and karma also means action. Bueno, no voy a entrar en esa distinción entre lo que es karma, cuál sería la diferencia entre karma y kriya, I'm not going to deepen into the distinction on what is the difference between karma and kriya, que si no me voy mucho, puede ser muy lejos en el discurso. because I would go too far on the speech. Entonces, Shat quiere decir 6, karma quiere decir acción, So Shat means 6 and karma means action. y se refiere a las 6 acciones de limpieza del cuerpo, And it is referring to the 6 actions of cleanliness of the body, que son clásicas del Hatha Yoga. which are classic from Hatha Yoga. En otro podcast las enunciaré. We will enunciate it in another Pero de podcast. forma general son técnicas de limpieza física como por ejemplo el Jalaneti para el tracto respiratorio, But in general, there are physical cleansing techniques, like for example the Jalaneti to clean the respiratory tract, que se hace con agua, which is done through water, el Sutraneti, que es lo mismo pero con un hilo de algodón, or the Sutra Neti, which is the same but with a thread of cotton, o los Kapalbhatis, or the bueno, en Kapalbhatis. fin, So on. son 6 grupos. It's 6 groups. Y Kriya, And Kriya, referido como técnica de limpieza, son los mismos Shatkarmas. referred as a cleanliness technique, it is, well, the Shatkarmas. Y se le llaman, por lo tanto, Shatkriyas. And for the matter, they are referred to as the Shatkriyas. Y esa es la primera acepción de la palabra Kriya. So that is the first use of the word Kriya, Acción de purificación física. action of physical purification. Segunda acepción. Second acception, Kriya Kriya, como una... Se refiere a Kriya it is referred to Kriya como una secuencia exacta, estricta, metodológica, as a strict and exact sequence, methodological sequence, sistemática, systematic de sequence prácticas físicas of physical practices, acompañadas de prácticas respiratorias usualmente, along with breathing practices, incluso con procesos de visualización, and even with visualization processes, mudras, mudras, bandas bandhas, y otro tipo de prácticas usuales del Hatha Yoga. and other kinds of practices that are usually in Hatha Yoga. En este caso, In this case, Kriya es el conjunto exacto, Kriya is the group, the exact groups, el conjunto, el paquete, the package que tiene que ser estricto, that has to be strict. no se cambia. It is not changed. Entonces, Kriya como un conjunto de acciones estrictamente determinadas. So Kriya as a group of actions that are strictly determined. Y la tercera acepción And the third acception es el de Kriya Yoga, is the one of Kriya Yoga, una de las líneas de yoga. one of the yoga lines. Kriya Yoga Kriya Yoga es una de las ramas y por lo tanto pertenece al Raya Yoga. is one of the branches and for the matter belongs to Raja Yoga. Y de forma general And generally, podemos decir que es un conjunto de acciones y principios we could say that it is a group of actions and principles que van encaminados that are channeled or go towards a purificar la mente purifying the y mind encauzar al practicante hacia la iluminación. and channel the practitioner towards enlightenment. Pero esta es una definición muy general. But this is a very general definition. El Sutra 1 del libro segundo The first sutra of the second book, y de ahí en adelante en los sutras siguientes define lo que es con mayor claridad el Kriya Yoga. and farther along in the following sutras, they define what Kriya Yoga is. Entonces ya sabemos que el Kriya Yoga está constituido de 3 principios. So then we know that Kriya Yoga is constituted mainly of 3 principles. El primer principio es tapas. The first principle is tapas. Bueno, una acepción de tapas One exception of tapas es ascetismo, is asceticism, restricciones. restrictions. Pero la acepción que generalmente se entiende de tapas But the exception that is usually understood of tapas se refiere al proceso de purificar a través del fuego, it's to the process of purifying through fire, quemar to burn, para purificar. in order to purify. En este caso, In this case, se puede interpretar it could be interpreted que ese primer constituyente o elemento constituyente del Kriya Yoga that this first element that constitutes the Kriya Yoga se refiere a ese conjunto de prácticas is referring to that group of practices que se realizan desde el nivel físico that are performed from the physical level para poder purificar la mente. to be able to purify the mind.
y estarían referidas a prácticas que incluso tienen un efecto sobre el prana, sobre la energía. And it would make a reference towards the practices that have an effect on the prana or the energy. Y de ahí tendrían su resultado en el proceso mental. And from there, they would have a result on the mental process. Entonces se practican desde Anamaya Kosha, que es el cuerpo físico, So they are practiced from the Anamaya Kosha, which is the physical body, para activar Pranamaya Kosha, in order to activate Pranamaya Kosha, aumentar el proceso del prana, to increase the prana process, reencauzarlo, to rechannel it, purificarlo, to purify y it, de esa forma prepararse desde Pranamaya Kosha o desde el resultado sobre Pranamaya Kosha en la purificación de Manomaya Kosha. and in that way prepare from the Pranamaya Kosha towards the Anumaya Kosha. No, Manomaya Kosha, I'm sorry, from Pranamaya Kosha towards the Manumaya Kosha, que es el cuerpo mental. which is the mental Entonces, body. finalmente, So el finally, proceso de tapas the process of tapas va dirigido a purificar la mente Is a that- través de las prácticas físicas. is directed towards purifying the mind through the physical practices. Y esto va de la mano con los otros dos constituyentes o bases constitutivas del Kriya Yoga. And this goes in hands with the other two constituents of the Kriya Yoga. Bueno, aquí más que austeridad o ascetismo o penitencia, So here, more than austerity or asceticism or penitence, sería entonces generar con la acción física un proceso de aumento del calor del fuego interno it would be to generate through the physical practice an increase of the inner fire, of the inner heat, a través del pranayama, through el pranayama, hatha yoga, o sea, las asanas, hatha yoga, which means the asanas, los mudras the mudras, y los bandhas, and bandhas, acompañado lógicamente de prácticas de meditación. along with meditation practices, logically. Y en el caso de nuestra línea, pues de Yoga Nidra, And in the case of our line with Yoga Nidra, que siempre estarán acompañadas por visualizaciones. that will always be accompanied by visualizations. Entonces aquí vemos pues, ya que está incluido en sí mismo el proceso de Kriya en la segunda acepción que describí previamente. So here we see that the process of Kriya in the second acception that I described is already here. Muy bien, ese es el primer constituyente. That's the first constituent. El segundo constituyente The second constituent es Swayaya, is Swayaya, que ya sabemos es autoestudio, which we already know as self-study, estudio de sí mismo, study of oneself, autoconciencia, o self-awareness, sea, conciencia de los procesos internos. awareness of the inner processes. Es importante clarificar que tiene que ver con el conocimiento de los procesos internos. It is important to understand that it has to do with the inner processes. Implica obviamente percibirse y conocerse desde diferentes perspectivas, It obviously implies to get to know oneself from different pero perspectives, son perspectivas versadas hacia el proceso interno. but these are perspectives that are directed towards the inner process, Reconocer la estructura de la personalidad, to recognize the structure of the personality. que claro, incluirían los aspectos físicos, That obviously would include the physical aspects, pero en su efecto en el proceso interno. but on its effect on the internal process. Y también incluye obviamente lo mental And it also includes the mental, field, emocional. obviously, the emotional, y los procesos más sutiles de la personalidad. and the most subtle processes of the personality. Entonces la idea es aumentar o incrementar la percepción del ser interno So the idea is to increase the perception of the inner being, y por lo tanto de esa forma irse sensibilizando a reconocer el proceso de la conciencia trascendente, por decirlo así. and in that way to start to become more sensitized towards the perception of the inner awareness, to Por say lo- it like this. Por lo tanto, a través de Swayaya For the matter, through Swayaya, se va aprendiendo a observar la propia conciencia. one starts to learn how to observe your own consciousness. Entonces Swayaya no sería estudio de escritura, ni de textos sagrados, ni de textos antiguos, So Swayaya is not the study of sacred scriptures or sacred texts, sino una práctica en sí misma permanente. but a practice on itself permanently. En este caso, el desarrollo de la conciencia Sakshi, In this case, towards the development of the Sakshi awareness or que consciousness, es Sakshi consciousness, es una práctica, de permanente autoconciencia. which is a practice of permanent self-consciousness. José, ¿tiene algo que agregar ahí? Ahora apenas acabes, tengo mucho que decir. So Okay. Jose would like to add something there, but he says that as soon as you finish, he has a lot to say. Muy bien, entonces
El tercer constituyente So the third constituent es Ishvara Pranidhana. is Ishvara Pranidhana. Recuerden que una de las comprensiones o interpretaciones de ese principio de Ishvara Remember that one of the first comprehensions of that principle of Ishvara es de carácter teísta, is from a theistic character. pero desde la línea de mi gurú Swami Satyananda, But from the line of my guru of Swami Satyananda, y yo comparto esa visión, and I share that vision, pues preferimos no entenderlo desde una visión teísta, well, we would prefer not to understand it from a theistic kind of view, sino de el asumir una permanente actitud but from assuming a permanent attitude de desarrollar el proceso de la conciencia superior, of developing the process of the superior consciousness, ir logrando elevar el proceso de la conciencia individual and to rise the process of the individual consciousness hacia un estado de conciencia superior towards a state of consciousness that is superior, o un estado superior de conciencia. or a superior state of consciousness. En este sentido, Ishvara sería la conciencia como tal. In this case, Ishvara would be considered as consciousness as it is. Y como ya lo dije, And as I already said it, con el propósito de conectar la conciencia más trascendente. with the purpose of connecting with the most transcendent consciousness. En este caso, In this case, entonces indicaría el tener una actitud y una determinación permanente it would indicate to have a permanent attitude de encauzarse siempre hacia un proceso espiritual o de ser interior. of always channeling oneself towards a process of spirituality of or inner being. Entonces, Kriya Yoga So then Kriya Yoga es un yoga de práctica, is a yoga of practice, un yoga de técnicas. a yoga of techniques. Y de aquí ya podemos pasar entonces And from here then we could go to al sutra número 2, the second sutra. pero antes vamos a escuchar las opiniones de José. But first, let's hear Jose's opinions. Bueno, primero hacer la misma aclaración que hago siempre. So first I would like to clarify the same thing I always clarify. Yo estoy de acuerdo con Carlos, I agree with Carlos, pero pues, es importante saber cuál era la interpretación de antes. but it is important to understand what was the interpretation they had before, Sí, o sea, la interpretación clásica. the classic interpretation of this. Bueno, eso, habiendo dicho eso, Having said that, Carlos mencionaba que el libro 2 es para temperamentos más rajásicos, Car- más encaminados a la acción. Carlos was mentioning that the second book was for more Rahasic kind of temperament, more channeled towards action. Sí y no, Yes and no, porque nos vamos a encontrar más de un sutra ñani, incluso sutras budistas. because we're going to find more than one Jnani Sutra and even Buddhist sutras. En el libro 2 está mi sutra favorito, On the second book, you can find my favorite sutra, en el que todo es dukkha. where everything is dukkha. Y ese es un sutra completamente ñani, completamente budista. And that is a sutra that is completely Jnani and Buddhist. Bueno, entonces, el Kriya Yoga, como lo explicó Carlos, So Kriya Yoga, as Carlos explained, consiste como de 3 fases: is made up of 3 phases: tapas, tapas, swadhyaya swayaya, e ishvara pranidhana. and Ishvara Pranidhana. Lo curioso del asunto The curious thing of this matter es que antes de estas 3 fases iría el Hatha Yoga, is that before these 3 phases, you would find Hatha Yoga. que para mí sí sería para un temperamento más rajásico, That for me, clearly, it is more directed towards a Rahasic kind of temperament, más encaminado hacia la acción. more channeled towards action. Cuando nos vamos a la parte clásica, When we head towards the classic path, aquí ya va dejando de ser tan rajásico, tan encaminado a la acción. here it stops being so Rahasic, so channeled towards action. En la definición clásica de lo que es tapas, On the classic definition of what tapa means, como lo dijo Carlos, es fuego, as Carlos said, it is fire. es purificación a través del fuego, It is purification through fire. y resume el Karma Yoga. And it summarizes Karma Yoga. Si bien estoy de acuerdo con que Swadhyaya es el estudio If, well, I agree that Swayaya is study, y resumiría la rama del Jnana Yoga, and it would summarize the branch of Jnana Yoga, tenemos que entender que en el contexto clásico no era el autoestudio, we have to understand that in the classic context, it was not self-study. era estudiar los textos sagrados It was to study the sacred texts y recitar el Japamala. and to recite the Japamala. Y por último, And at last, el Ishvara Pranidhana Ishvara Pranidhana resumiría el camino del Bhakti Yoga. would
summarize the path of Bhakti Yoga. Que en la forma clásica es dedicación al Señor, devoción al Señor. That in the classic way of interpreting it is devotion to the Lord. No vamos a tapar el sol con un dedo We're not going to cover the sun with one finger y creer que nunca tuvo un contexto teísta. and to think that this never had like a theistic context. Yoga tuvo un contexto teísta muy, muy fuerte. Yoga had a very strong theistic context. Fue una religión. It was a religion. Ni siquiera es una opción, es un requisito. It's not even an option, it's a prerequisite. El requisito de Ishvara Pranidhana se va a repetir incluso en los niyamas. The requirement of Ishvara Pranidhana is even going to be repeated in the Niyamas. Eso hace evidente el carácter teísta de los Yoga Sutras. That makes evident the theistic character of the Yoga Sutras. No, incluso llegan a decir They even get to say que la acción, los frutos no son para quien realiza la acción, sino para el Señor. that the fruits of the action are not even for the person performing the action, but for the Lord. Lo que hace que ciertos académicos, What makes certain academics, bueno, con eso y con otras pistas, well, with that and other clues, hayan marcado a Patanjali o a los múltiples autores que hayan tomado el seudónimo de Patanjali have pinned Patanjali or the several authors that have used the pseudonym of Patanjali como shivaístas. as Shivaists. Entonces, Tapas y Swadhyaya So tapas and svayaya son tradiciones completamente védicas. are completely Vedic traditions. De lo que nos informa este sutra From what we get from the sutra es la incorporación de la tradición is how they integrate the tradition hacia la transición de un nuevo modelo de meditación. towards the transition towards a new model of meditation. En el contexto védico previo a los Yoga Sutras, On the Vedic context on the Vedic context previous to the Yoga Sutras, no había la opción de la meditación. there was no meditation option. Era un tema más de ritual y de ofrenda al fuego. It was more like a ritualistic and offer to the fire kind of topic. Entonces, con estos tres tópicos del Kriya Yoga, So with these three topics of the Kriya Yoga, se le ofrece una oportunidad al aspirante, you offer the chance to the aspirant, como decía, para hacer una transición entre el modelo anterior, as I was saying, to make a transition from the previous model, el modelo más védico, the most Vedic model, hacia ese nuevo modelo que era más meditativo. towards this new model that was more meditative. Yeah. And that's it. Muy bien. Gracias por tu aporte, José. Thank you for your contribution, Jose. Podemos ver cómo José hace unos comentarios referidos a la historia, a lo previo, a tratar de entender desde lo anterior, tratar de escarbar los principios previos, y eso es absolutamente necesario. So we can see from Jose's comments how he tries to scratch from the previous context on how it was understood before, and this is completely necessary. Pero es también importante, But it is also important, o tal vez es muy importante, or maybe even very important, no perdernos ahí, not to get lost there. entender que es una herramienta para comprender la aplicación actual, It is just a tool to understand how to apply it currently, porque ha evolucionado. because it has evolved. La interpretación evoluciona, The interpretation por evolves. lo tanto la aplicación evoluciona. For the matter, how to apply it also evolves. Y claro, da muchas luces el poder entender esos puntos iniciales. So being able to understand those initial points gives a lot of light. El Sutra 2 The second sutra menciona o describe para qué se practica el Kriya Yoga, para qué es. mentions or describes why do you practice Kriya Yoga or what is its use. Tiene dos propósitos básicos. It has two basic purposes. Desarrollar la conciencia del Samadhi, To develop the awareness or the consciousness of o Samadhi. sea, finalmente lograr el Samadhi. So in the end, to achieve Samadhi. Y la otra es reducir la causa de las aflicciones, And the other one is to weaken the cause of the afflictions, los kleshas. the kleshas. Y aquí comienza un proceso, una exposición muy importante en el yoga. And here comes a very important exhibit in yoga. Y vamos a filosofar bastante aquí. And here we're going to do a lot of philosophy. Entonces, de este sutra So from this sutra, podemos clarificar we can clarify que obviamente el Kriya Yoga busca lo que busca todo yoga. that obviously Kriya Yoga intends to do what
all yoga intends to do. Y ese samadhi también entendido, And that samadhi also understood, como vamos a ver más adelante, as we will see farther along, como el proceso de diferenciación de lo que es la mente individual as the process of differentiation of what the individual mind is, para liberarse de ella y entrar en el proceso de la conciencia absoluta. in order to liberate oneself from it and enter into the process of the absolute consciousness. Pero en los sutras siguientes, But on the following es sutras, decir, a partir del Sutra 3, that is to say, from the third sutra, vamos a comenzar a estudiar el proceso de los kleshas. we're going to begin to study the process of the kleshas. Precisamente por eso en el sutra anterior Precisely that is why on the previous sutra, hice la aclaración de que estoy de acuerdo con Carlos I clarified that I agree with Carlos en muchas cosas, in many things, pero pues no estoy de acuerdo en que el libro número 2 sea uno para el temperamento rajásico, but I don't agree that the second book is a book destined for the Rajasic temperament, para el más activo, más kármico. for the most active or karmic. Ofrece opciones, sí, It does offer options, yes, pero no deja de ser profundamente filosófico. but it does not stop being deeply philosophical. Entonces, en este sutra número 2, So in this second sutra, como ya Carlos nos mencionó, as Carlos already mentioned it, explican en qué consiste el Kriya Yoga they explain what is the Kriya Yoga consisting of, o a qué va dirigido. or towards where is it directed. En el sutra número 1.2, On the first point 2 sutra, o sea, en el capítulo 1, en el 1.2, on the first chapter, on the 1.2 sutra, nos explicaron de manera general qué era yoga. they explain generally what yoga is. Nos explicaron que era la detención, la maestría de los britis. They explain that it was the stopping or the mastery over the vritis. Aquí amplían un poco más la definición Here they widen a little bit more the definition desde el concepto de Kriya Yoga, from the concept of Kriya Yoga, definido en términos de debilitar defined on terms of weakening la causa subyacente, la raíz de esos britis, the underlying cause, the root of those vritis, o sea, los kleshas. which are, well, the kleshas. Y nos explican algo más que es la obtención del samadhi. And then they explain to us something else, which is how to attain samadhi. Como decía en el sutra anterior, en el 2.1, As I was saying on the previous sutra, on the 2.1, hay que entender que había un contexto védico previo one has to understand that there was a previous Vedic context y que fue evolucionando. that evolved. Entonces era como había un contexto profundamente religioso So there was a deeply religious context. y quizás aquí era un poco menos religioso, And maybe here it got to be a little bit less religious, pero ya estaban empezando a transicionar a ese modelo no teísta que luego se convirtió el yoga y el samkhya. but then they were starting to transition towards that not so theistic model that was yoga, and then that was Samkhya and then yoga. Aunque tenían esa narrativa todavía un poco pobre de Purusha, Even though they still had that kind of narrative, a kind of poor narrative of Purusha, el tema del alma y el Señor, the topic of the soul and the Lord, empezaron a explorarlo como capas de la mente they started to explore these as different layers of the mind. y aquí hacen alusión al término samadhi, And so here they allude to the term samadhi, que ya lo explicamos súper bien en el último sutra del libro 1. allusion to the term samadhi, which we already explained really well at the end of the first book. Entonces en este sutra, en el 2.2, So in this sutra, in the 2.2, se nos habla de una capa más profunda de la concepción de la mente, we are told about a deeper layer of the conception of the mind. en la descripción de la filosofía del yoga. On the description of the yoga philosophy. Se introducen los términos ya no solo de britis, sino también de kleshas. So no longer, not only the terms of vritti are included, but also the term of klesha. Y se refuerza el concepto de samadhi. And the concept of samadhi is reinforced. Eso nos habla como en conclusión de este sutra, In conclusion of this sutra, this tells us algo que no me voy a cansar de decir durante todo el libro, about something that I'm not going to stop saying in the entire book, que los yoga sutras son una colcha de retazos. that the Yoga Sutras are a fabric made out of different mixes of tissues. Sí, es una colcha de retazos, un sancocho. It is a mixture. Entonces podemos ver de que ofrecen opciones para el meditador, So we can get to see that they offer options for the meditator, para el que está más encaminado hacia la acción, for the one that is more channeled towards action, para el que está encaminado a la devoción, for the one channeled towards devotion, incluso para los académicos, and even for the academic que no tienen ningún interés de llegar al hipotético Purusha, that have no interest on getting to the hypothetical Purusha, pero pues les ofrecen una vía
de aprendizaje. but it offers a way of learning. Muy bien. Muchas gracias, José. Recordemos que en el Sutra 5 del libro primero, So thank you very much, Jose. So let's remember that in cinco. el Sutra número 5 del libro primero, So on the 5th sutra of the first book, después de haber mencionado el Sutra 4, el concepto de vritti, after having explained the concept of vritti in the 4th sutra, se establece que esas fluctuaciones o modificaciones mentales son dolorosas o no dolorosas. it is established that those mental fluctuations are painful or not painful. Y eso es lo que son los kleshas, And that is what the kleshas are. son su aspecto doloroso. It's the painful aspect of it. Por eso cuando se habla o se menciona en español se habla de aflicciones. That's why when we say it in the language is called afflictions. The translation is afflictions. Entonces, en el Sutra 3, So on the 3rd sutra, bueno, me voy a volver en algo que se me ha olvidado. I'm going to return towards something that I forgot. En el Sutra 2, que se establece que el propósito del Kriya Yoga es desarrollar el samadhi y eliminar los kleshas. So on the 2nd sutra of the 2nd book, where it is said that the purpose is to establish samadhi and for the matter weakening the afflictions, Pues obviamente el proceso va en reversa. well, obviously the process goes backwards. Para lograr el samadhi, In order to achieve samadhi, pues es necesario primero eliminar los kleshas. well, first it is necessary to eliminate the O kleshas. sea que el Kriya Yoga So then Kriya Yoga va primero encaminado a superar los kleshas is first channeled towards overcoming the kleshas, y es algo básico and it is something basic, con la intención de lograr el samadhi, with the intention of achieving samadhi, que como ya se ha insistido varias veces en estos podcasts, no es algo tan no, realmente es algo que está bien lejos de la mano o del alcance de la mayoría de la gente. that as it has been established in this podcast is something that is very far from reaching. Entonces, en el caso del Sutra 3, So in the case of the 3rd sutra, ya se describen cuáles son esos kleshas o aflicciones. those kleshas or afflictions are described. Son 5. There's 5 of them. Y van en secuencia, por decirlo así, en un hilo lógico. And they go in a sequence, or to say it like this, on a logic sequence. El primero es la ignorancia, avidya, First one is ignorance, avidya, que es realmente la fuente o el principio de todos los demás. which is truly the source or the principle of all the others. Después sigue asmita, que es el sentido del yo, de la individualidad o la identificación con la personalidad. Then comes asmita, which is the sense of the I, the identification with the personality, Y lo que en general se conocería como el ego. and what generally would be understood as ego. El tercero es raga, The third is raga, que es la atracción por el placer, por lo placentero, por lo gustoso. which is the attraction towards what's pleasurable, for what's nice, the desire. El cuarto es dvesha, The fourth is dvesha, que es la aversión, el rechazo a lo que es doloroso. which is aversion, which is to reject what is painful. Y por último viene abhinivesha, And at last comes abhinivesha, que es el miedo a la muerte. which is the fear of death. Entonces veamos por qué se establece que es una secuencia lógica. So let's see why is it established as a sequence, as a logical sequence. Realmente todo está basado en la ignorancia. Truly everything is based on ignorance. Ahora en los sutras posteriores o en los sutras siguientes se va a comenzar a especificar detalladamente ese concepto de ignorancia. In the following sutras, the concept of ignorance is going to further be explained. Pero aquí para hablar de forma inicial simplemente se describe como confundir aquello que es y verlo como lo que realmente no es. So here to talk it up initially is to confuse what it is by what it isn't. Básicamente es desconocer nuestra verdadera naturaleza. Basically, it is to unknow our basic nature. Pero no es relacionado al respecto de nuestra identidad o personalidad, But this is not related in regards to our personal identity or personality, sino precisamente del proceso de la conciencia. but precisely from the process of Y aquí consciousness. comienza todo el proceso filosófico. And here begins all the philosophical topic. Entonces, el proceso de la ignorancia So the process of ignorance es el que causa o conlleva el proceso de asmita, is the one that causes or
gets towards the process of asmita. Precisamente por ese error en la comprensión de lo que realmente somos, Precisely by that mistake of the understanding of what we truly are, nos confundimos we get confused y entramos a creer un proceso de individualidad, de personalidad, de identidad. and we enter into believing a process of individuality, of personality, of Como lo voy a mencionar más adelante, of identity. As I'm going to further mention it, más adelante, further along, gracias, nos separamos de la conciencia absoluta we detach from absolute y nos consciousness ubicamos en una conciencia individual and we locate ourselves in an individual que consciousness queda completamente restringida por unos condicionamientos supuestamente falsos. that is completely restricted by supposedly false concepts. Y eso conlleva And that will lead a una permanente búsqueda del placer, towards a permanent quest for pleasure. porque como lo vamos a ver, Because as we will see it, el proceso de la ignorancia y el mismo proceso de los kleshas the process of ignorance and the process of the kleshas themselves nos llevan a, o sea, está demarcado por el proceso de supervivencia. is marked by the process of survival. Y el proceso de supervivencia, And the process of como survival, lo hemos hablado en otros podcasts, as we have talked about in other podcasts, pues se da a partir del placer, de que nos guste estar vivos e identificados con nosotros mismos. is given from pleasure, from the fact that we like to be identified with ourselves. Entonces ese raga, esa búsqueda permanente del placer, So that ragas, that permanent quest for pleasure, pues genera su opuesto. generates the opposite. Y aquí ya podemos ver un proceso tántrico muy relacionado con el taoísmo. And here we can to see a tantric process that is quite related to Taoism, Esa visión de los opuestos. the vision of the opposites, Que vamos a clarificar porque finalmente no son opuestos, son simplemente las dos caras de una misma moneda. that we're going to clarify because they are not truly opposites, they are simply the two faces of a coin, of the same coin. En este caso, raga, que es la búsqueda del placer, In this case, raga, which is the quest for pleasure, conlleva por sí misma la aversión a lo que no es placentero, has on itself the aversion to what is not pleasurable, el rechazo al dolor. the rejection to pain, Y por lo tanto una cantidad de dinámicas que imbuyen toda la existencia, no solamente humana, sino de todos los seres conscientes. and for the matter, it regroups all the dynamics that not only involve consciousness but all the living beings, Que es la aversión al dolor y al sufrimiento. which is aversion to pain and suffering. Y de ahí From there viene lo lógico, comes the logical, pues obviamente el miedo a la muerte, obviously the fear of death, a la eliminación. to getting eliminated. Entonces el proceso del Kriya Yoga y en general del yoga So the process of Kriya Yoga and in general of yoga va en un proceso evolutivo. goes towards an evolutionary process. En este caso yo acabo de hacer acabo de mencionar lo que el Rishi Patanjali describe como un proceso involutivo. In this case, I just mentioned what the Rishi Patanjali mentions as or describes as a process that goes in the opposite direction of evolution. Involution. No. Entonces, asumiendo el yoga y específicamente el Kriya Yoga como una práctica evolutiva, So assuming yoga and especially Kriya Yoga as an evolutionary practice, comienza precisamente con Abhinivesha. it begins precisely with Abhinivesha. Ya vamos más adelante a mirar cómo. We will see how, Superando, obviamente, de alguna manera el miedo a la muerte, or by overcoming somehow the fear of death, que inmediatamente lleva, y es el proceso más difícil de todos, that unavoidably leads, and it is the hardest process of them all, pero el más Superficial. pero también eficiente, but it is, as Jose says, the most superficial, but Carlos says also the most efficient, que es superar la aversión. which is to overcome aversion. Ahí tiene mucho que ver la aceptación, And their acceptance has a great deal to do. por eso considero que es el más eficiente. That's why I think it is the most efficient.
De ahí From there, ya se facilita el proceso de superar el apego al placer. the process of overcoming the attachment to pleasure is isn't. Entonces el proceso de duesha es el más complejo So the process of dvesha is the most complex. y ahí se queda uno la mayoría de la vida. And that's where most of your life, that's where you will stay most of your life. Es un proceso psicológico profundo. It's a deep psychological process. Y miren lo que acabo de decir. Notice what I just said. Entonces, si ustedes lo quieren relacionar con lo que se hace en la psicología moderna, So if you want to relate it to what is done in modern psychology, vas entendiendo por dónde vamos. you understand towards where we are headed. Bueno, a mí me gustaría agregar, I would like to add, como siempre, el contexto clásico. as always, the classic Entonces, context. Carlos mencionó apropiadamente de que en el Sutra 1.5 ya habían mencionado la palabra klishta. So Carlos mentioned that in the fifth sutra of the first book, they had already mentioned the word klishta, Que sería traducido como perjudicial. which could be translated as detrimental. Y entonces aklishta, al tener la A al inicio, es lo opuesto. So aklishta, having the A at the beginning, will be the opposite. Lo opuesto a perjudicial es beneficioso. So the opposite to detrimental is beneficial. Klishta y klesha tienen la misma raíz etimológica. Klishta and klesha come from the same etymological root. Aflicción, impedimento, obstáculo, tormento. Affliction or obstacle, torment. Todas son sinónimos de dukkha. They are all synonyms of dukkha. En la cultura sanatana In the Sanatana culture, tenemos el contexto de que era una de las cosas, bueno, en todas las culturas lo que se evita es el sufrimiento, la insatisfacción. so we have the context that in all cultures what they try to avoid is suffering, the non-satisfaction. Entonces este sutra es como un llamado a buscar adeptos, por así decirlo. So this sutra is kind of a calling for the adept. Como, ok, estas son las aflicciones y cómo erradicarlas. So, okay, these are the afflictions and how to eradicate them. Eso sería lo número uno. That would be the first thing. Y lo segundo, para que se hagan una mejor imagen de lo que estaba diciendo Carlos, And the second thing, so you get a better image from what Carlos was saying. precisamente con Simón lo hablamos en estos días, Precisely, we were talking about it with Simon in these days, que la forma más fácil de entender los kleshas era con una raíz. that the easiest way to understand the kleshas was through the image of a root. Como que la parte más superficial de la raíz de un árbol Like the most superficial part of the root of a tree sería el miedo a la muerte, would be the fear of death, el aferrarse a la vida, a Vinivesha. the clinging to life, Abhinivesha. Pero la raíz es tan profunda But the root goes so deep que cuando uno empieza como a excavar, a arrancar la raíz, that when you begin to scratch, dig, to dig inwards, to dig, lo máximo que encuentras son las partes de la raíz que son apego y aversión, raga y dvesha. the maximum thing that you get to find are the roots that are related to attachment and aversion, raga and dvesha. La parte de ego e ignorancia son la parte más gruesa, más profunda de la raíz y no está, o sea, está muy adentro de la tierra. The part of ego and ignorance is a root that is really deep into the ground. Por eso, como Carlos dijo, el proceso de Samadhi no es como lo pintan en muchas escuelas de yoga. That's why as Carlos said it, the process of samadhi is not as it is painted in many different schools. Porque imagínate que el proceso de yoga va después de haber escarbado la raíz hasta el fondo de la ignorancia. Because imagine the process of yoga comes when you have digged enough in order to have found the root of ignorance. Ya, entonces quería como agregar la imagen de la raíz para que tuvieras una referencia mental. So I wanted to add the image of a root so you would have a mental reference. Excelente. Great. Muy bien, entonces de esta forma, ya quedando enunciados los kleshas, So like this, with the announcement of the kleshas, cerramos este podcast we close this podcast. para que puedas respirar un poco So you can get to breathe a little bit about it y te prepares para lo que viene. and you prepare yourself for what's coming. Es bien interesante, It is quite interesting, útil useful, y práctico. and practical, Así toque filosofarlo. even though it has to be philosophized. Muchas gracias por escucharnos. Thank you for listening.